El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sé tú quien gobiernes en nuestras vidas y que en nosotros se haga tu voluntad y no la nuestra. Tu palabra dice que tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta. Y tu Hijo Jesucristo nos mostró acerca de este principio. Dice la palabra que Él estaba en el huerto de Getsemaní. Había invitado a sus discípulos a que le acompañaran a orar. Y era tan grande la angustia de su corazón por lo que se venía para su vida, la crucifixión, que él en su clamor le dijo al Padre: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Pero ¿sabes algo? Que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que su Hijo derramara hasta la última gota de su sangre por los pecados de cada uno de nosotros. Se hizo la voluntad. Y muchas veces nosotros venimos a tu presencia diciendo: Dios, que se haga tu voluntad, pero realmente lo que queremos es que se haga nuestra voluntad. Y cuando se hace tu voluntad, entonces no logramos entender y no logramos comprender. Aunque la respuesta a la oración de Jesús fue la muerte, Jesús tenía la certeza que esa había sido la voluntad del Padre para él. Por eso en la cruz dijo: consumado es.
Gracias, amado, porque lo que tú me enviaste a hacer, eso he hecho. Y muchas veces, amado Dios, nos enfrentamos a cosas que no entendemos, que son difíciles, que son dolorosas de aceptar, como la pérdida de un ser querido. Pero tu voluntad es perfecta. Aunque nosotros no comprendamos, aunque nosotros muchas veces no entendamos por qué pasan las cosas. Así que hoy te rogamos que nos ayudes a aceptar tu voluntad. Que tú, amado Dios, seas consolando el corazón de todos aquellos que han perdido a un ser querido. Es doloroso el vacío que deja la pérdida de un ser querido, pero tu voluntad es perfecta para nosotros. Solo te pedimos, Dios amado, que traigas consuelo al corazón de todas estas personas que en este día padecen ese dolor, y que tú las abraces con tu amor y que tú las consueles. Tú dijiste: no les dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador para que esté con vosotros siempre. Bueno es saber que, a pesar de que nuestros seres queridos tienen que partir antes que nosotros, bueno saber que tú estarás con nosotros. Que tú abraces con tu amor a la familia del joven Jason, Lázaro. Abraza con tu amor a la familia de Diana Villagómez y de todos aquellos que hoy sufren la pérdida de un ser querido. Gracias por estar aquí, tú eres nuestro consolador y nadie más que tú puedes traer consuelo a las almas abatidas. A ti sea el honor, Señor, a ti sea la gloria y la honra. Gracias por las cosas que tú haces, que muchas veces no comprendemos, pero tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Damos gracias a nuestro amado Dios por la oportunidad de estar aquí de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias por todos los que están aquí conectados. No deja de impactar nuestro corazón cuando nos enteramos de las pérdidas de nuestros seres queridos. Es doloroso, pero como decía el Señor a Josué, levántate y cruza este Jordán. No te quedes allí, ni tampoco aceptes en tu corazón cosas en contra de Dios. El apóstol Pablo decía: para los que aman a Dios, todo obra para bien. Algo que necesitamos entender es que en esta vida estamos de paso y que tarde o temprano vamos a tener que regresar a los brazos de papá otra vez, el lugar de donde procedemos. Por eso cada oportunidad que el Señor nos brinda es una oportunidad para prepararnos para ese momento. Cuando la muerte toca nuestra puerta, nos damos cuenta de lo frágiles que somos y de una realidad espiritual que no podemos cambiar, y es el hecho de que también nos vamos a morir. Sea hoy, mañana, pasado mañana, el otro año, no sé, pero todos vamos a tener que empacar maletas y partir a los brazos de nuestro Padre Celestial. Pero casi nunca tenemos en mente eso, ¿verdad? Casi nunca pensamos que a todo el mundo le puede pasar menos a nosotros, y no es así. Necesitamos aprovechar cada oportunidad que Dios nos brinda para estar preparados para estar intercediendo por nuestros hijos, para estar orando por nuestras familias, porque no estamos exentos. Entonces no hay que dejar de orar, no hay que dejar de buscar y levantarse. A veces no es fácil, pero hay que levantarse. La vida tiene que seguir y hay personas que están a nuestro lado que también nos necesitan, así que mucha fortaleza. El Señor los bendiga a todos. Estamos con todas las familias abrazándolos en el amor de Cristo. Estamos listos para recibir el pan nuestro de cada día. Amado, te damos gracias a ti, la gloria, el honor de todo lo que sucede aquí cada mañana.
Eres tú quien tienes este compromiso tan hermoso con nosotros y cada mañana nos traes ese alimento para fortalecer nuestras vidas en el Espíritu, para guiarnos a toda verdad. Muchas gracias. Amado, hoy te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. Háblame, Señor, por favor, que tu pueblo escucha y declaramos: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Religiosidad versus espiritualidad. Religiosidad versus espiritualidad. El libro de Nehemías, en el capítulo 11, en el verso 25, enseña, Nehemías 11:25, dice aquí: algunos judíos se establecieron en las siguientes ciudades con sus poblaciones: Kiriat Arba, Dibón, Jecabsel. En el contexto, encontramos que Nehemías, para poblar nuevamente a la recién reedificada Jerusalén, él recurrió a hacer un sorteo para de esta manera escoger a las personas que vivirían en la ciudad santa. Muchos de los que fueron seleccionados para morar en Jerusalén por voluntad propia decidieron renunciar a ese privilegio yéndose a habitar algunas ciudades alrededor. Es importante recordar que esos imperios a donde ellos se fueron aún seguían estando bajo el dominio de Babilonia, a excepción de Jerusalén, donde el gobernador era Nehemías, uno de sus hermanos, el mismo que había guiado al pueblo de Israel en la reconstrucción de la ciudad. Una de las ciudades que escogieron para habitar era esta, llamada Jecabsel. Jecabsel es un nombre geográfico que significa Dios reunió. Dios reunió. Ciudad que quedaba al sur de Judá y era habitada por miembros de la tribu de Judá, Jecabsel. Ellos se autodenominaban gente que Dios había reunido en ese lugar. Pero paradójicamente, estos eran de los mismos que no quisieron ir a vivir a Jerusalén, la ciudad santa. ¿Por qué no fueron a vivir a Jerusalén, la ciudad santa? Porque Jehová nos ha reunido aquí. Habitar en Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, y se honraba la presencia de Dios, simbolizaba espiritualmente tener una relación o comunión con Dios. Ellos renunciaron a tener una comunión con Dios. Estar lejos de Dios y decir que tenemos comunión con Él es algo que se conoce como religiosidad. Religiosidad. Ahora, la religiosidad no la debemos confundir con espiritualidad. ¿Por qué? Porque son dos cosas totalmente distintas. Al buscar a Dios, debemos entender que la relación con Él es personal, es espiritualidad, porque Dios es espíritu. Y no por medio de tradiciones o de lo que otros nos han contado sobre el Señor.
porque eso es religiosidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado haciendo cosas pensando que es lo correcto, cuando Dios no nos ha pedido que lo hagamos? Por ejemplo, hay personas que recurren a los hechiceros, pero ellos están convencidos que eso es de Dios. Y dicen, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo he tenido la oportunidad de leer la Biblia varias veces y yo no he visto en ningún lado donde diga, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, dicen creer en Dios, pero tienen amuletos para que les vaya bien en las ventas. Dicen creer en Dios, pero la mata de sábila no falta detrás de la puerta. Quizás alguna vez hayamos pensado que debemos permanecer en lugares alejados de la sociedad para que de esta manera nos guardemos o nos distanciemos de lo malo. Eso hace la religiosidad. Es que yo soy bueno, yo no soy como esos pecadores. Yo no me junto con esa chusma. Aunque la intención puede parecer buena, no es necesariamente lo que Dios quiere que hagamos. Jesús nos dio instrucción, la instrucción de ir y hacer discípulos. Y por otro lado también nos pidió ser la luz en medio de las tinieblas. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y a veces nos encerramos en las cuatro paredes de la iglesia y de allí no salimos porque nosotros no queremos contaminarnos con los del mundo, cuando deberíamos amar al mundo y ser luz en el mundo. Sería muy fácil señalar a quien piense vivir alejado del mundo, que esa persona que vive alejado del mundo lo puede salvar estando alejado del mundo. Sin embargo, primero debemos examinarnos a nosotros mismos y ver si nuestro actuar está siendo guiado por tradiciones y creencias, confiando en nuestra propia prudencia y no en el Señor. Hay gente que en diciembre acostumbra a tomar arroz o lenteja y se los meten en el bolsillo y ellos creen que eso es de Dios, que es una forma de tener una relación con Dios y que así como los bolsillos están llenos de granos, así será el bolsillo lleno de plata. Y resulta que no. Debemos confrontarnos a la luz de la palabra y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe a través de ella la palabra, sin depender de lo que aprendimos por costumbre, que era Dios, o de lo que escuchamos de otros sobre Dios. Cuando los españoles llegan a nuestros territorios a colonizar, ellos no solo despojaron estas tierras, sino que trajeron sus costumbres a esta tierra. Y desde allí trajeron a sus ídolos que ellos adoraron. Y nosotros seguimos adorando ídolos sin saber cómo aparecieron aquí, solo porque la gente los adora. Hay algunos indios que creen que Dios es el sol, que Dios es la Pachamama, que Dios es la luna, que Dios son las plantas. Si usted va a India, ahí hay un río que se llama el río Ganges. Ellos creen que ese río es Dios. Y allá tiran a los muertos, la gente se baña para
supuestamente bendecirse y le mandan ofrendas a ese río. Allá las vacas en la calle están, no las pueden tocar porque las vacas son sagradas. En otros lugares los elefantes son sagrados. Si nosotros nos diéramos a la tarea, por lo menos en Colombia, de escoger todos los ídolos que la gente ha creado y que la gente tiene y en los que la gente cree, estoy seguro que llenaríamos muchos estadios de ídolos y no alcanzaría porque todo el mundo tiene su creencia. El problema es que dicen que eso es Dios. Entonces hay una figura de yeso que hace un artesano con un poquito de agua, yeso y moldean y le ponen una cara bonita, parecido al que protagonizó la película La Pasión de Cristo, y lo ponen en un altar y le ponen vela y la gente va corriendo diciendo que eso es Dios. No, es un yeso. Pero es que ustedes no creen en los santos. Para mí eso no es un santo. Yo no sé si para usted, para mí es un pedazo de yeso. Que si usted lo tira contra el piso no sirve para... Pero es que tiene poder porque a mí me ha hecho milagros. El diablo hace milagros también con tal de que usted no busque a Dios nunca. Entonces por los milagros no nos vamos a descrestar. Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. Y hay gente que corre, no, es que Él es el santo que sirve para sanar y llévalo a fulano de tal y conságralo y dale tal cosa porque ese sí es bueno. No son Dios. Ni siquiera las personas que se portaron bien. Ahí escuché lo del Papa Benedicto XVI, estaba pidiendo a este Papa. Él decía, oren para que Dios me acepte. Imagínense. No estaba seguro de que Dios lo iba a aceptar entonces. No tenía la certeza de su salvación. Oren para que Dios me acepte. El Papa. Muchas veces me he visto confrontado con todo lo anterior. Y debo hacer pausas en el camino para meditar. Si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por religiosidad, ¿o es la voluntad de Dios? Hay gente que dice creer a Dios, pero confían en la seguranza que les dio el brujo que tienen ahí en su bolsillo. Yo tengo que hacer un par en el camino. Hay otros que compran un escapulario y lo usan como amuleto de buena suerte, porque Dios los va a proteger, y cuelgan los amuletos en todo, porque es que eso es bendito. No tiene nada que ver con Dios. Debo reconocer que muchas veces fui guiado por la tradición, por encima de lo que la Biblia me decía. Todo lo que yo intente hacer ya y quiera pensar que me acerca a Dios, que no esté fundamentado en la palabra de Dios, es religiosidad. Sin embargo, el Señor en su misericordia continuó y continúa atrayéndome y recordándome que solo necesito buscarle de corazón a Él. Tener una relación personal y vivencial con Él a través de su Hijo Jesús. Y que por su obra redentora en la cruz, ahora puedo acercarme confiadamente al Padre. Que resucitó Jesús al tercer día, está vivo y escucha y oye y siente. No un pedazo de yeso que tiene boca pero no habla, que tiene ojos y no ve, que tiene pies y no camina. Para que la comunión entre Dios y el creyente pueda existir, se requiere entre ambos, Dios y el creyente, una relación. Yo no puedo decir que tengo una relación con mi esposa y nunca me dirijo a ella, y nunca le consulto, y nunca le hablo, y nunca interactúo con ella. ¿Qué tipo de relación es esa? Si yo tengo una relación con Dios, entonces debería relacionarme con Él.
Donde hay relación, hay una correspondencia. Donde hay relación, hay una conexión entre Dios y el creyente. Eso es otra cosa. Donde hay una relación, hay un trato. Donde hay una relación, hay una unión. La comunión que muchos tienen con Dios es pasar por un cementerio y se persignan. Eso es la comunión que tienen con Dios. O pasan por una iglesia y se persignan. Esa es la comunión con Dios. No más. Pero yo creo en Dios. De hecho, la palabra comunión es una palabra compuesta. Es común unión. Comunión es común unión. Entonces, no es posible tener comunión o común unión con Dios si no tengo cosas en común con Él. Yo no puedo tener común unión con Dios si no tengo cosas en común con Él. Muchas personas se separan porque dicen es que no teníamos cosas en común. Y si muchas personas se separan porque no tienes cosas en común, al uno le gustan las cosas de Dios, al otro no. Uno quiere servir a Dios y el otro no. Uno quiere seguir a Cristo y el otro en el mundo. Y si muchas parejas no funcionan, ¿por qué? Porque no hay comunión entre ellos. ¿Por qué creer que mi comunión con Dios va a funcionar si yo no tengo ninguna cosa en común con Él? Miremos algunas de las cosas en común que podríamos tener con Dios. Por ejemplo, al Señor Jesús le gustaba orar. ¿Usted ora? Si usted no ora, usted no tiene comunión en ese aspecto con Jesús. Jesús tenía compasión por los perdidos. ¿Tiene usted compasión por los perdidos? Si usted no tiene compasión por los perdidos, usted no tiene eso en común con Dios. Jesús le gusta la santidad. Si a usted le gusta el pecado, ¿será que usted tiene comunión? ¿Puede tener comunión con Dios? No. El mismo Señor dijo, nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Nada. No puede haber comunión, no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hoy estamos hablando de la religiosidad versus la espiritualidad. Por su parte, la persona que es religiosa, aunque cree en la existencia de Dios, porque el religioso también cree en la existencia de Dios. No sabe quién es Dios, pero él cree en Dios. Nunca ha conocido a Dios, pero él cree en Dios. El tema es que los demonios no solo creen, sino que creen y tiemblan. Van ganando los demonios. El religioso, aunque cree en la existencia de Dios, aunque va a la iglesia, aunque reza, nunca ha conocido a Dios. Y por ende no puede tener una verdadera relación con Él, no puede. No puede tener comunión con Él, porque no sabe quién es. No, el religioso sigue tradiciones que le enseñaron y repite como el oro mojado, pero él no sabe ni siquiera lo que hace. Por eso, generalmente, el estilo de vida de un religioso es contrario al establecido por Dios en su palabra. Al religioso no le importa lo que dice la Biblia. Él cumple con su ritual el domingo, pero no le importa lo que dice la Biblia. Yo lo que dice la Biblia no lo creo. Ya yo fui a la iglesia.
El religioso jamás cambia su comportamiento. No le interesa lo que dice la Biblia. Por eso no la lee, a mí no me importa. Sí, eso lo inspiró el Espíritu Santo de Dios, pero a mí no me interesa. Por eso no lo leo. Ni lo leo, y si lo leo no lo tengo en cuenta, porque no me interesa eso. El religioso piensa que la obediencia a Dios puede ser reemplazada por la ritualidad. No es que yo tome la Santa Cena. No es que yo me persiné. No es que yo me coloqué una camándula y por eso soy espiritual. No, eso es ser religioso. Mientras el religioso se conforma con los simbolismos y la ritualidad, el verdadero creyente se centra en la espiritualidad. Por eso, tiene claro quién verdaderamente es Dios. Y no lo confunde con los ídolos, porque la gente cree que un ídolo hecho por un hombre es Dios. No es que yo le estoy orando a Dios, es que yo creo en Dios. ¿Cuál Dios? Isaías 42:8 dice su palabra. Isaías 42:8. Es que el dinero puede ser un Dios también, ¿verdad? Con minúscula. Todo lo que le roba el primer lugar a Dios puede ser un Dios. La gente hace de los cantantes ídolos también. Aquí dice, yo Jehová, este es mi nombre. ¿Cómo se llama él? Jehová, no San Patricio. Mi nombre es Jehová, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. No, pero es que este es el ángel Gabriel, que yo le prendo velas y me va bien. No daré mi gloria ni mi honra a las esculturas. Pero este San José, que me hizo milagros, este me curó los ojos. No daré mi gloria a las esculturas, dice el Señor. Muchos quieren buscar a Dios en la religión, pero Él se encuentra es en la comunión. Hay personas que aman más a su religión que a Dios. Y cuando nos piden oración, nos preguntan, ¿y usted de qué religión es? Y yo les contesto, yo no soy de ninguna religión. No, pero usted tiene que tener identidad. A mí la identidad me la da Cristo. A mí la identidad me la da Dios. ¿Cuál es? Dios me hizo a imagen y semejanza de Él. Esa es mi identidad. Mi identidad como hombre de Dios, a mí no me la da la religión a la que pertenezco. Usted no va a ser salvo porque pertenece a esta o a esta religión. Las religiones son simplemente los caminos que nos acercan a Dios. Algunos caminos equivocados. Lo que nos acerca a Dios es nuestra relación con Él. Entonces, la próxima vez que le pregunten cuál es su religión, responda, yo no tengo religión, tengo una relación con Dios. Si usted no es de tal religión, no ore por mí, porque es que si no es de mi religión. Hay gente que se mata por la religión. La religión es que tal, y entonces unos agarrados con otros y otros por religión. La religión y la espiritualidad son dos términos relacionados, pero distintos, asociados, por supuesto, con la fe. La religión denota un conjunto de creencias relacionadas con la causa, la naturaleza y el propósito del universo, que generalmente involucran observancias devocionales y rituales y un código moral. Por el contrario, la espiritualidad se puede definir como la cualidad de ser espiritual. Con base en estas definiciones, la principal diferencia entre la religión y la espiritualidad es la de creer versus ser. Repito, creer
versus ser. Mientras el religioso con sus labios dice creer, es que yo creo, el espiritual demuestra con sus acciones lo que cree. Ahí está la gran diferencia. El uno dice cree, pero no actúa conforme a lo que cree, y el otro sí. El enfoque de la religión es el contenido de la propia creencia, y la puesta en obra de esas creencias es lo que se conoce como espiritualidad. El enfoque de la espiritualidad es el proceso de no estar más en sintonía con los asuntos mundanos. Eso es espiritualidad. No estar más en sintonía con los asuntos mundanos, porque hemos entendido que no pertenecemos a este mundo, que somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Es posible ser religioso sin ser espiritual y espiritual sin ser religioso? Una persona religiosa cree que los que están equivocados son los demás. Una persona religiosa es aquella que siempre ve la viga en el ojo ajeno. Una persona religiosa es aquella que cree que no tiene nada que cambiar, que es suficientemente bueno. Eso hace la religiosidad. La espiritualidad reconoce su naturaleza. Vemos a los dos hombres. El fariseo está orando con religiosidad y el publicano está orando con espiritualidad. Hay una gran diferencia. Entonces el fariseo dice: Señor, aquí estoy. Yo doy los diezmos de todo. Daba los diezmos de todo, pero era religioso. Estaba más enfocado en los ritualismos, en las cosas que hacía. Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. O sea, ayunaba y era religioso. Yo no soy como este hombre pecador. Es decir, decía él que cumplía la palabra de Dios y era religioso. En cambio el otro, el espiritual, que reconocía su naturaleza pecaminosa delante del Creador, decía: sé propicio a mi pecador. Cada vez que usted venga a la presencia de Dios y sienta la tendencia a empezar a mostrar lo bueno que es, y lo bueno que ha hecho, y lo bueno que ha sido, y lo bueno que hace, usted es un religioso. Porque la persona espiritual no viene a la presencia de Dios a mostrar lo bueno que es, sino a reconocer lo que necesita cambiar, a reconocer que nada somos. Una persona religiosa puede llevar años en la iglesia. Una persona religiosa, los fariseos conocían las leyes de pies a cabeza. Pero eso no cambió las cosas. Yo puedo saberme toda la Biblia y ser religioso. Yo conocía la Biblia y era religioso, hasta que llegó Verdades Eternas y cambió mi vida. El Señor, por supuesto, a través de estas enseñanzas. Una persona religiosa no se atreve el domingo a hacer otra cosa distinta que ir a la iglesia, porque si no va a la iglesia, ese día se cae de la cama. No comparte tiempo con su familia porque yo estoy en las cosas de Dios. Aleluya, hermano. No trabaje en la restauración de su familia porque él está sirviendo a Dios. Aleluya. No practica la palabra porque es que el Señor va a salvar a mi familia. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Una persona religiosa, por aquí le entra la palabra y por acá le sale, nunca escucha. Una persona religiosa acepta ciertas creencias como verdaderas y observa cierto conjunto de rituales. Una persona de la religión cristiana, por ejemplo, cree que Jesús es el Hijo de Dios y observa el bautismo y la comunión. Por su parte, una persona de la religión musulmana cree que Alá es Dios. Y de hecho se colocan explosivos y se inmolan, se quitan la vida ellos mismos diciendo Allah Akbar, Dios es grande o poderoso, y se matan. Ellos dicen: lo estamos haciendo en el nombre del Señor, aleluya, ¡pa!
y se matan y matan a miles de personas. Y observa el Ramadán y el Salat, que es orar o bendecir. En contraste, la espiritualidad es el hecho de ser espiritual. Y generalmente se evidencia por el acto de hacer cosas espirituales. El espiritual hace cosas espirituales. Es decir, el espiritual es aquel que practica lo que cree. Orar, meditar, leer las escrituras y hacer obras de caridad son todas las cosas que una persona espiritual podría hacer. Por supuesto, hay muchas más. La misericordia. ¿Se acuerdan ustedes del sacerdote? Pasó por donde el que estaba allí tirado y él dijo, ay, pobrecito, se fue. El levita lo vio y dijo, ay, pobrecito, y se fue. Eso es un religioso. El religioso no tiene compasión por nadie, ni siquiera por él mismo. En cambio, este samaritano, que no era del pueblo de Dios, descendió, tomó a aquella persona, lo sanó, lo llevó al mesón. Ese es el espiritual. ¡Ay, qué pesar con todo lo que está pasando en el mundo! ¿Cómo padece la gente de hambre? ¿Y usted los ayuda o hace algo por cambiar el mundo? No, pero es que me duele lo que está pasando en el mundo. Me duele cómo la sociedad se destruye. Usted les predica, no, pero me duele. Usted es religioso. El espiritual hace algo, actúa. Mi espiritualidad es más abstracta, a veces difícil de entender, que la religión. La religión generalmente promueve un credo y tiene un código de ética definido, es tangible, mientras que la espiritualidad existe en el reino nebuloso de lo indefinible. Debido a esto, un número creciente de personas en la cultura occidental postmoderna confunde lo que es verdaderamente espiritualidad. Hoy en día, la ambigüedad está de moda, es decir, no somos ni fríos ni calientes. Podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, y eso está de moda. El dogmatismo, la seriedad, la radicalidad, está pasado de moda. Bíblicamente hablando, la religión, dije la religión, no la religiosidad, y la espiritualidad deberían estar unidas. Y el resultado final debe ser buenas obras para la gloria de Dios. Mateo 5:16 dice la palabra. Mateo 5:16. Mira lo que dice. Esto debe ser el espiritual. Esto debe ser el fundamento de la religión. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Cómo la gente va a glorificar a Dios al ver nuestras obras? Para eso debemos ser luz. Y solo el espiritual puede ser luz. El religioso no es luz. Él no sabe qué es luz. Por eso en su casa es una cosa y en la iglesia es otra totalmente distinta. Van a dormirse a la iglesia, a criticar la ropa que la gente se pone en la iglesia, a hablar del uno del otro, pero van a la iglesia. Nunca han conocido a Dios. Santiago capítulo 1, verso 27 enseña lo siguiente. Santiago 1, verso 27. Dice: la religión pura y sin mácula, para el que ha estado preguntando, ¿cuál es la religión pura y sin mácula? Sin mancha. Delante de Dios el Padre es esta. Escuche, esta es la religión. Ay, porque es que hay tantas religiones y yo no sé qué hacer, ni cuál seguir. Aquí está la respuesta. ¿Cuál es la religión sin mácula y sin mancha? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha
del mundo, es decir, ojo con el pecado. Esa es la verdadera religión. No es que yo subí a Monserrate a pie de rodillas, eso es mi religión. Yo me flagelé, yo pagué una manda para que el Señor me respondiera. No es Dios. Aquí la religión se asocia con la práctica o la aplicación de la creencia en formas que ayudan a los necesitados y conducen a un estilo de vida más espiritual. El versículo también contiene una advertencia implícita contra la religión falsa o vacía. Como Santiago hace énfasis en el texto, en la religión pura y sin mácula y sin mancha, abre entonces, él dice, la religión pura y sin mancha, él abre la puerta a la posibilidad también de la existencia de una religión que es impura y que es contaminada. Y ahí es donde debemos cuidarnos si mi religión es impura, es contaminada o es una religión sin mácula. En la religión vacía, hueca, religiosa, solo aparentan ser piadosos por fuera. Aparentan ser piadosos. Segunda de Timoteo 3:2-5 dice la palabra. Segunda de Timoteo 3:2-5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice el Señor, a estos evita, ojo con esta gente, que tienen apariencia de piedad. Eso en la iglesia, mejor dicho, caras de santos, no levantan la voz. El hermano lo saluda y, hola hermano, hola hermana. Ay, pero véalos usted, a través de una cámara en sus casas, las palabras de grueso calibre, las vulgaridades, pero yo amo a Dios. El Señor dice, de una misma llave no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Cómo es posible que con los labios que tú bendices a Dios, maldigas también a los hombres? Espiritualidad también se define más claramente en las Escrituras. No hay nada vago en Romanos 12:1-2. Mire qué dice. Esto es espiritualidad. Lo demás es religiosidad. Ay, es que yo estuve en la procesión de no sé qué. Eso es pura religiosidad. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso lo haces en la medida en que estás en contacto con la palabra de Dios. Tu mente no puede ser renovada si tú no cambias lo que aprendiste, los sustituyes por la palabra de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En alguna ocasión el computador no me funcionaba y lo llevé al técnico y me dijo, usted tiene que cambiarle el disco duro.
Pero me hizo una advertencia. Se llama Leonardo, si me está viendo, un saludo para él. Me hizo una advertencia. Lamento decirle que si se formatea el disco, todo lo que usted tenía allí se va a perder. Por supuesto, había muchas enseñanzas de muchos trabajos y de muchas cosas que yo no quería perder. Pero entendí que si quería que mi disco fuera formateado y funcionara, entonces yo iba a perder todo lo que antes había hecho. Hay personas que vienen a Cristo y quieren que sus vidas sean formateadas, pero no quieren perder la información que traían ahí. Quieren seguir comportándose igual, actuando igual, viviendo igual. No, tienes que perder esa información vieja para que el disco pueda ser nuevo. Una memoria RAM nueva. El disco duro es este. Cámbialo por el viejo. Pero es que se me pierde toda la información. Las fotos pornográficas que tenía ahí guardadas, las conversaciones inmorales. Tienes que botarlas. Tienes que sacarlas. La verdadera espiritualidad cristiana es dedicarnos a la adoración y servicio de Dios y ser transformados sobrenaturalmente. La mala interpretación más común acerca de la religión es que el cristianismo es solo una religión como el Islam, como el judaísmo, como el hinduismo, etc. Tristemente, muchos que aseguran ser partidarios del cristianismo, seguidores de Cristo, lo practican como si fuera una religión. Sí. Hay iglesias cristianas llenas de personas religiosas. Cada vez que usted ve a alguien murmurando en la iglesia, ese es un religioso, porque no mira su propio pecado, sino mirando el pecado del otro. Para muchos el cristianismo no es más que un conjunto de reglas y rituales que una persona tiene que observar a fin de ir al cielo después de la muerte. Eso no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es una relación. Más bien, es tener una correcta relación con Dios por medio de recibir a Jesucristo como el Mesías y Salvador, por gracia a través de la fe. Sí, el cristianismo tiene rituales que observar, por ejemplo, el bautismo, por ejemplo, la Santa Cena. Sí. El cristianismo tiene reglas que seguir, por ejemplo, no matar, amarse unos a los otros, etc. Sin embargo, estos rituales y reglas no son la esencia del cristianismo. Si vieron el fariseo, él decía, yo diezmo, yo ayuno. Pero él era orgulloso, era religioso y oraba consigo mismo. Y nos puede pasar cuando nos enfocamos en el ritualismo y no en una relación personal con el Señor, que nos lleve a un cambio, a una transformación, a querer agradarle a Él en todo tiempo. Los rituales y las reglas del cristianismo son el resultado de la salvación. Cuando recibimos la salvación a través de Jesucristo, somos bautizados como una proclamación de esa fe. Como una proclamación de esa fe, no para hacer un pacto con la iglesia. No, yo soy de tal iglesia porque yo me bauticé en tal iglesia. No, usted no se bautiza con una iglesia. Usted se bautiza es con Jesucristo. Su compromiso es con Jesucristo. Observamos la Santa Cena en memoria del sacrificio de Cristo. Usted puede comer toda la Santa Cena que quiera, pero si no hay arrepentimiento, pero si no hay una vida rendida a los pies de Cristo, esa Santa Cena no le sirve de nada.
así aunque coma mucha. Hay personas que prefieren no cambiar su viejo estilo de vida porque el domingo ellos toman la Santa Cena y ya todo queda saldado. Así no funciona. Si tú te vas a bautizar, entonces tú lo que estás reconociendo es que a partir de ese día tú te vas a consagrar a Dios y estás haciendo un testimonio público de que nunca más vas a volver a las cosas de antes. Es un compromiso. Y es un compromiso. La Biblia dice que el que coma la Santa Cena sin discernir, está comiendo juicio de maldición. Y muchos, dice, terminan enfermos por estar comiendo Santa Cena sin entender lo que significa la sangre de Cristo y el cuerpo que fue molido por nuestros pecados en la cruz del Calvario. De hecho, algunos cuando se pasan la Santa Cena no quieren ni morderlo porque dicen, de pronto voy a morder el cuerpo de Cristo. Pero con tus pecados tú no solo lo estás mordiendo, con tus pecados tú le estás flagelando, con tus pecados tú lo estás crucificando. Es que la próxima vez que te antojes de tomar la Santa Cena, asegúrate de vivir conforme a ese propósito. No hagas de la Santa Cena una ritualidad. No es que yo comí Santa Cena y están gordos de comer Santa Cena y nunca haber entendido lo que esto significa y el respeto y la honra que merece la sangre de Cristo. Seguimos una lista de deberes y prohibiciones derivadas del amor que tenemos por Dios en gratitud por lo que Él ha hecho. El malentendido más común acerca de la espiritualidad es creer que hay muchas formas de espiritualidad y que todas son igualmente válidas. Yo no sé si usted lo sabía, pero hay personas que se dicen ser cristianas, pero les encanta meditar en posición de flor de loto. Les encanta posiciones físicas inusuales. Son cristianos y dicen ellos, yo hago yoga, porque eso me tranquiliza. La paz y el dominio de la mente, yo dejo mi mente en blanco. Y son disque cristianos. Otros disque cristianos van a hacer temas de espiritismo. Yo quiero que me consulte al muerto para que me diga entonces. Y la tabla ouija y cosas oscuras de ocultismo. Otros van a la iglesia, dice que aman a Dios, pero les fascina consultarle al horóscopo, a leerse las cartas para ver qué le dice la bruja, a leerse la mano, el tabaco, el tinto, la sopa, todo. Y ellos están convencidos que eso es ser espiritual. Y fui donde el brujo y me dijo que fulano de tal me había hecho daño. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, hermano. Bueno, véndame una botella de esas para echarme un riego y un baño porque Dios dice, ¿cuál Dios? Es el diablo. No tiene nada que ver con Dios eso. El chamanismo. En algunos sectores de Colombia el chamanismo, eso está de moda. Algunos presidentes, cuando se van a posicionar, van a los chamanes para que los mamos y los no sé quién. No, señores. Es Dios. Eso no tiene nada que ver con Dios. Comunicarse con la naturaleza. Y abrazo los árboles y yo me conecto con la Pachamama. Buscar conversación con el mundo espiritual. Hay gente que se la pasa hablando con los muertos en las bóvedas. En vida nunca hablaron ni determinaron a la persona, pero ahora que está muerto, entonces todo el mundo quiere hablar con los muertos. Los muertos no hablan, los que se hacen pasar por los muertos son demonios y toman la voz de esa persona. Sí, es que yo lo escuché, era la voz de mi mamá que se murió hace 20 años. Es un demonio que se hizo pasar. Porque Satanás es el padre de la mentira. Nada tiene que ver eso con espiritualidad. Pueden parecer como espirituales, pero de hecho son una falsa espiritualidad. La verdadera espiritualidad es poseer el Espíritu de Dios como resultado de recibir la salvación a través de Jesucristo. La verdadera espiritualidad es el fruto que produce
el Espíritu Santo en la vida de una persona, si el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, entonces los frutos de ese Espíritu deberían estar en mí y se deberían manifestar en mí. No es que yo tengo los frutos del Espíritu Santo, pero bien escondido. Acordémonos que somos los pámpanos, es decir, las ramas de Dios. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y los frutos están en las ramas. Si yo estoy conectado a la vid, los frutos que debería dar son los frutos del Espíritu. Esa es la espiritualidad. Manifestar los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son esos frutos? Gálatas 5, 22, 23. Si yo lo que estoy manifestando es otro tipo de fruto, eso es religiosidad. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Usted tiene que tener amor. Si usted lo que tiene es odio, usted no tiene el fruto del Espíritu. Si usted lo que tiene es deseo de vengarse de esa persona, de hacerle daño a quien le hizo daño a usted, usted no tiene amor. Usted no tiene amor. Y si usted no tiene amor, usted es un religioso. El gozo. El gozo no es circunstancial. La persona que por encima de los problemas, de las dificultades, sigue teniendo gozo, esa es una persona espiritual. La persona que no es espiritual no tiene gozo, tiene tristeza, se quiere morir. Hoy está bien, mañana no. Hay gente que todo el tiempo se quiere morir, hoy están tristes y mañana también. Otro fruto del Espíritu es la paz. La persona que no tiene paz es religiosa, porque la paz es un fruto del Espíritu. La paciencia. El que se desespera y quiere las cosas ya, no es una persona espiritual. Otro fruto del Espíritu es la benignidad, es la bondad, es la fe. Lo contrario de la fe es el temor, es la duda, es la incredulidad. Verso 23. El fruto del Espíritu es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la manifestación de la espiritualidad. Lo contrario a esto es física religiosidad. La espiritualidad consiste en llegar a ser más parecidos a Dios. ¿Quién es espíritu? Juan 4:24 dice la palabra, Juan 4:24. Mire esto. Dios es espíritu, no es una escultura de yeso, es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren en espíritu. No es que yo tengo una cadena aquí, que la cadena tiene al Cristo y ese es el que me protege. No, es en espíritu. Y el espíritu es como el viento, neuma, no se ve, no lo puedo tocar. Y tener nuestro carácter conforme a su imagen. Colosenses capítulo 3, verso 9 al 10, dice la palabra. Colosenses 3, 9 al 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El espiritual es aquel que se despoja del viejo hombre. El religioso no, sigue con el viejo hombre para arriba y para abajo. Verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada vez que viene la palabra y esa palabra es revelada a tu vida, el espiritual se va renovando, algo va cambiando. Nadie está diciendo que somos perfectos. Pero algo hace la palabra. A medida que viene nuestro corazón y dejamos de ser religiosos, esa palabra empieza a cambiarnos a nosotros. Si llevamos años, alguien dijo, si tu religión no te ha cambiado, entonces cambia de religión. Porque cuando usted viene a la presencia del Señor y le rinde su corazón a Él y vive conforme a lo que Él espera, algo tiene que cambiar en usted. Algo. La religión debería sustituir las vacías observancias de rituales por una genuina relación con Dios. Al mismo tiempo, la religión puede ser valiosa en el sentido de que apunta al hecho de que hay un Dios y de que somos de alguna manera responsables ante Él. El único verdadero valor de la religión es su habilidad para señalar que todos hemos fallado y necesitamos a un Salvador. La espiritualidad es valiosa porque señala que el mundo físico no es todo lo que existe. Los seres humanos no son solo materia, sino también están compuestos de alma y de espíritu. Cuando la persona muere, lo que muere es la parte física, pero el alma y el espíritu jamás pueden morir, porque están en un estado eterno.
Hay un mundo espiritual a nuestro alrededor del cual debemos estar conscientes. El verdadero valor de la espiritualidad es que apunta al hecho de que hay algo y alguien tras este mundo físico con quien necesitamos hacer contacto, con quien necesitamos relacionarnos, a quien necesitamos obedecerle, someternos a su voluntad, a su señorío y a su majestad. Jesucristo es el cumplimiento tanto de la religión como de la espiritualidad. Jesús es aquel a quien debemos entregar cuentas y a quien la verdadera religión señala. Jesús es el centro. Jesús es aquel con quien necesitamos estar conectados y aquel a quien la verdadera espiritualidad apunta. Juan 14:6. Mire hacia dónde apunta la espiritualidad. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino. Aquí no dice, soy uno de los caminos, ¿no? No, yo soy uno de los caminos. No, señores. Yo soy el camino, no hay otro. Y si no hay otro, entonces a Él debemos seguir. Y la verdad. Ay, pero es que todos dicen mentira. No, Él es la verdad. Usted quiere tener la certeza de ir por el camino correcto, entonces sígalo a Él, porque Él es la verdad. Y la vida. La vida eterna, vida en abundancia. Dice, y nadie viene al Padre sino por mí. No, usted no va al Padre por su religión, ni porque cree en tal santo o en tal santa. Usted va al Padre por Jesucristo. Solo Él. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. La religiosidad muchas veces nos lleva a buscar a Dios en lugares equivocados. Muchas veces tratamos de buscar a Dios, verlo o oírlo en formas particulares. Nos olvidamos de lo que dice su palabra. Dios es mucho mayor que nuestras mentes finitas y que nuestros conceptos limitados sobre Él, lo que nos impide percibir que siempre está presente. Muchas personas religiosas, aunque hablan de Dios, pueden estar ignorando al verdadero Dios. Por eso levantan ídolos, por temor a perder bendiciones o recibir algún castigo. Hoy se puede decir que la mayoría de la sociedad es cristiana, pero la verdad es que muchas personas no conocen verdaderamente a Cristo y buscan respuestas espirituales en religiones, en ritos, en adoración a ídolos, para llenar su vacío espiritual. Necesitamos, mis amados, proclamar, como hizo Pablo, que el Dios verdadero envió a su Hijo unigénito a morir por la humanidad. Él está más cerca de los hombres de lo que ellos se imaginan. Un Dios que no habita en templos hechos por manos humanas, sino que mora en el corazón de los que creen y lo aceptan como Dios, vivo y personal. Él es el mismo creador del universo y el dador de todo. Hechos capítulo 17, verso 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y muchos templos están llenos de estas esculturas de yeso. Dice, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Por eso, desde un comienzo se ha dado a conocer para ver si de alguna manera los hombres lo encuentran. La dificultad en hallarlo radica no en que Él esté lejos, sino en cuán distantes están los hombres de Dios por el efecto cegador del pecado y de la religiosidad. Aunque cada día las filosofías humanas hacen al hombre más egocéntrico y la idea de una vida eterna y espiritual parezca utópica, Jesús sigue acercándose a las personas para ofrecerles salvación y transformar sus vidas. Así como el Dios desconocido, que ya tenía un lugar en el panteón de Atenas, se haría conocer a través de las enseñanzas de Pablo, hoy debe ser predicado por nosotros sus hijos, con la misma tenacidad y decir como él dijo en Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el que estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
Ustedes tienen esculturas y adoran a un Dios que no conocen. Y yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen y que piensan que están detrás de esas esculturas. Dios no se ha olvidado del mundo. Y no teniendo en cuenta la ignorancia espiritual de hoy, anhela que todos los hombres se arrepientan a través de la obra que Jesús ya hizo con su muerte y resurrección. Él está presente, sí, está ahí contigo, ofreciendo esperanza y salvación al que está perdido, a través de su iglesia y a través de nosotros. Por eso, no dejemos de proclamar que Él es el Dios verdadero y que Él es el Salvador del mundo. Termino con esto. Creer en Dios sin conocerle es religiosidad. Creerle a Dios y obedecerle es espiritualidad. La decisión está en nuestras manos. Señor, gracias, ha sido claro tu mensaje, como siempre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos guías a toda verdad y nos permites comprender y entender tu palabra. Si algo de lo que se ha enseñado hemos podido comprender es porque tú estás haciendo tu obra perfecta y maravillosa en nosotros. Amado Dios, hoy te pedimos que nos des esa sensibilidad espiritual para reconocer qué en nuestra vida es religiosidad y qué es verdadera espiritualidad, porque muy posiblemente hemos estado siendo religiosos, creyendo que porque hacemos cosas, hacemos rituales, ya no necesitamos nada más. Pero la verdadera espiritualidad tiene que llevarnos a poner en práctica las cosas que creemos y que tú nos enseñas. Hoy oramos, amado Dios, para que de nuestros corazones sea quebrantada toda religiosidad que no nos permitía ver. Sabes, el enemigo tiene un propósito y el propósito es que no conozcas a Dios. Y tú tal vez has estado insistiendo en conocer a Dios y Él dice, wow, como no puedo detenerla, voy a permitir que vaya a la iglesia. Pero que nunca la verdad de Dios le sea revelada a su vida. Y la forma como Él te permite estar en la iglesia es, estás ahí pero siendo religioso o siendo religiosa para que jamás la verdad de Dios sea revelada y nunca te salves. Así que hoy es necesario. A mí no me hace una persona espiritual el asistir solamente a la iglesia. A mí no me hace una persona espiritual simplemente porque yo hago oraciones. A mí no me hace una persona espiritual porque me sepa unos cuantos versos bíblicos. A mí me hace una persona espiritual cuando yo comienzo a vivir conforme a la palabra, cuando la comienzo a poner en práctica, cuando la comienzo a obedecer. Ayúdanos, amado Dios, a realmente obedecer tu palabra y desarraiga de nuestro corazón toda religiosidad. Te lo pido, Dios amado, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios nos ha permitido conocer su verdad. Oro a Dios para que su verdad nos haya hecho libres a todos nosotros. Bendiciones a todos. El Señor me los bendiga y me los guarde siempre. No olviden, creer en Dios sin conocerle es religiosidad. Creer a Dios y obedecerle es espiritualidad. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de